Panteones, lugares de descanso del cuerpo y del alma. Panteón es el término griego del que proviene la palabra moderna panteón. El panteón fue un templo construido por el cónsul romano Agripa hacia el año 27 a.C., con la finalidad de venerar muchas deidades, y su significado es todos los dioses. En el camino evolutivo de la especie humana, la primera manifestación del culto a los antepasados y creencia en algo más después de la vida se puede encontrar en el hombre del Neandertal. A lo largo de la historia, el hombre ha tenido un especial cuidado con los cuerpos después de la muerte, el enterramiento, la momificación, el embalsamamiento y la cremación son un ejemplo de las técnicas de manejo post-mortem. En México, las técnicas mortuorias han sido variadas y diversas. En las culturas precolombinas se pueden encontrar ricos entierros en los que el difunto era ricamente ataviado con vestidos y joyas, y rodeado también de ofrendas y de minerales, como por ejemplo el cinabrio. Ese era el símbolo de la realeza, y normalmente si el difunto era de una clase baja, se enterraba en su casa con alguna pequeña ofrenda, y si era por ejemplo de la clase gobernante, se enterraba en edificios especiales como los palacios o los templos, y con ricas ofrendas. Otros restos que se manejaban con especial cuidado eran los de las víctimas de los sacrificios. La mayoría de las veces el corazón les era arrancado cuando la persona aún estaba con vida, y algunas partes del cuerpo eran cercenadas o cremadas, mientras que otras se utilizaban para consumo humano. Los huesos a menudo se usaban como un instrumento musical, punzón, y etc. Y con la llegada de los españoles, las técnicas funerarias y los lugares de los entierros cambiaron de una forma drástica. Los ricos a menudo eran enterrados en los pisos de las iglesias, mientras que estaban más cerca del altar, mejor para ellos, porque más cara era entonces la sepultura. Y los pobres se enterraban en los camposantos, y estos se ubicaban en los atrios de las iglesias. Fue debido a la pestilencia que fue generada por la descomposición de los cadáveres que inundaba los templos y a las consecuencias de las epidemias que en el siglo XVIII se reglamentó la construcción de los camposantos en lugares que fueran ventilados y que fueran también en los límites de la ciudad. El manejo de esos cementerios estuvo mucho tiempo en las manos de la Iglesia hasta que en el siglo XVIII, con la promulgación de las leyes de la Reforma, se convirtió así junto con el registro civil en la responsabilidad del gobierno federal. A partir de ese entonces, se construyeron muchos panteones públicos e incluso fueron privados solamente para la gente que deseaba que sus muertos tuvieran exclusividad. Con eso, se impulsó una gran variedad de arquitecturas y de ornamentaciones funerarias. Y por ser el último lugar del descanso del cuerpo, y dado ese proceso de la descomposición, los panteones son lugares que son macabros y tenebrosos. En sus pasillos, la muerte nueva y la muerte vieja siempre deambula en sus fosas, y también conviven los huéspedes de todo tipo, hombres, mujeres, niños, ancianos, bebés, jóvenes, porque la muerte es igual, y la forma es siempre particular. El descanso del cuerpo sí se logra en esos espacios, que son su última morada. El descanso del alma es un poco más difícil de lograr. Por eso, no solo los panteones, sino casi cualquier lugar donde se haya desempeñado alguna actividad humana, puede ser escenario de manifestaciones espirituales, ya sea de almas que son buenas y agradecidas, como los pequeños asuntos pendientes, o también de almas que son arrepentidas o que no tienen descanso, ni siquiera en el otro mundo.